Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas. Soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco a propósito del hecho poético, la poesía, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chico estaba en la primaria, segundo, tercero de primaria, en el colegio donde estudiaba en la ciudad de Bogotá, habían varios concursos de escritura, ¿no? No quiero decir que de literatura directamente. Y a mí siempre me llamó la atención mucho la posibilidad de escribir cosas y de participar, ¿no? Cuando uno es chico, digamos, y tiene la imaginación tan desbordante, pues resulta de una manera más práctica y fácil, digamos, sentarse a escribir canciones o incluso que esas canciones puedan mutar en poesía, en poemas. En este momento no me interesa transmitir la idea a ustedes de la poesía buena o la poesía mala, porque el hecho poético en sí mismo es la poesía. Llevar a flote, digamos, en la realidad la posibilidad de escribir lo que nuestros sentimientos, lo que nuestras emociones nos están dejando a diario. Por una parte o por otra también pueden ser nuestros pensamientos como esa caja, digamos, de Pandora que muchas veces tenemos que utilizar una linterna para explorar y poder encontrar algo de sensatez entre tanta locura o incluso la misma locura es la que muchas veces nos puede permitir acercarnos y amasar y agarrar, digamos, la literatura, el hecho estético, poético, de una manera mucho más visceral, mucho más directa. De esta manera vuelvo entonces cuando estaba en la primaria y recuerdo mucho que una vez un compañero me dijo algo así como que la poesía era algo demasiado sensiblero, es decir, teníamos 8 años más o menos, y me decía que la poesía era eso ridículo, eso que de alguna manera hacía que los hombres pudieran mostrar cierta sensibilidad y que eso no estaba bien. Ojo, teníamos 8 años y desde esa edad ya hay introyectado el machismo de una manera muy, muy directa y muy singular, ¿no? A los 8 años, en qué cosas estamos pensando si no es en lo que vemos en la casa, en lo que nos transmiten nuestros familiares. En fin, me dijo eso y a mí eso me quedó gravitando mucho y comencé a intentar a escribir cuentos, a escribir relatos, porque la poesía me parecía tenía la voz, la resonancia de la voz de mi compañero diciéndome eso y me alejó un poco. Pero lo que no dejé de hacer fue leer poesía, porque siempre me ha gustado. De hecho, hoy por hoy escribo algunas cosas y cada vez que tengo eso que llaman bloqueo, bloqueo de la hoja en blanco, bloqueo de escritor o escritora, recurro mucho a la poesía porque la poesía me funciona como disparador. Cuando digo disparador me refiero directamente al hecho de que pone mi imaginación en pro de las imágenes. Y recordemos que imaginar es pensar en imágenes, es proyectar imágenes. Entonces, cuando estoy bloqueado, lo que me hace falta son las imágenes que son externas a mí, no la imagen de un televisor encendido en Animal Planet, no la imagen de un transeúnte caminando, fumando un cigarrillo, no la imagen de una paloma comiendo maíz en una plaza, sino imágenes que son trascendentales, imágenes que son sensibles, imágenes que tienen un telón de fondo, imágenes que se pueden escarbar, que se pueden abrir y entre las cuales uno puede encontrar muchas cosas que no son visibles, que no están ahí como a la vista simple. Entonces nunca dejé de leer poesía y la poesía se convirtió en una acompañante, digamos, total desde que yo de alguna manera era chico. Bueno, con todo esto también les quiero decir que acercarse al hecho poético no solo es algo que nos va a permitir ver la vida de otra manera y generar unas sensibilidades también que nos pueden permitir sentir que estamos viviendo de una manera diferente, que estamos asumiendo la realidad desde otro punto de vista,
sino que también es una manera de mantenerse vivo, de mantenerse viva, de mantener eso encendido, eso que nos tiene conectados como sociedad y como cultura, y es la expresión, la comunicación. Si estamos en este mundo para sufrir, deberíamos poder hacer algo con ese sufrimiento. Si estamos en este mundo para pasarla bien, también deberíamos tener la posibilidad de generar lazos con ese positivismo y con esa alegría para poder proyectarnos, no solo como individuos, sino socialmente. Entonces, la poesía, en la experiencia personal, y es lo que quiero transmitir a ustedes, tiene un terreno que es absolutamente vasto. ¿Sí? También recuerdo que alguna vez, hace algunos años, un gran amigo mío, poeta, me dijo como un poeta es un novelista con pereza. Y esto no me canso de decirlo, creo que las personas que me conocen y que han tomado clases conmigo o las personas con las que hemos conversado alrededor de este tema sabrán que es algo que repito mucho porque me parece demasiado impactante. En sí mismo esa declaración es un poema. El poeta es un novelista con pereza. A ver, pensemos en una obra como el Cien años de soledad. Cien años de soledad pudo haber sido escrita y corregida y editada en 10 años, en 15 años, ¿no? Es una novela voluminosa, es una novela con una profundidad que ya todos conocemos, si bien no conocemos la trama, por lo menos sabemos de la importancia que tiene esa novela para el lenguaje, para el castellano. Y cuando él me dice eso, pues yo digo como, bueno, carajo, realmente uno puede tener un poema de 15 líneas, de 10 líneas, y puede haberlo estado trabajando durante 10 o 15 años. ¿A qué se debe esto? A que realmente la búsqueda de la poesía está directamente en el lenguaje. Y escarbar en el lenguaje muchas veces significa encontrar la palabra precisa. A veces a uno le preguntan cuál es la palabra más bella de... No, a uno no le preguntan. La gente dice que la palabra más bella del español es madre o mamá. Me parece que lo que es bello ahí es el significado que tiene la palabra, a lo que lleva la palabra, lo que alude la palabra, el término, el concepto como tal, ¿no? Si nosotros te decimos árbol, tú ya tienes una imagen preconcebida que se viene a tu cerebro y ya tienes ahí lo que es un árbol, ¿sí me entiendes? Pero si te digo directamente bellota, por ahí si tú sabes que es una bellota, puedes saber incluso a qué asociarlo por medio de una imagen. Pero si no lo sabes, quizás entonces no te suena absolutamente a nada y comienzas a asociarlo con palabras que son similares, ¿no? Bellota, bello, debe ser algo hermoso, ¿no? Una bellota es un fruto silvestre que se puede comer y se hacen con guisos y ese tipo de cosas. Entonces, en la búsqueda de esa palabra exacta, en la búsqueda de esa palabra precisa, es que nosotros, los seres humanos, digamos que podemos no solo conceptualizar el mundo, sino dotarlo de sentido. Y al dotarlo de sentido se genera una emoción. La palabra mamá y la palabra madre técnicamente no es una palabra bella. Puede ser una palabra más bella, y esto lo digo ya a modo personal, una palabra que me encanta a mí el español, por ejemplo, es la palabra dispositivo. Es una palabra que es sonora, es una palabra que me gusta porque además tiene una construcción sintáctica muy particular, ¿tá? Semántica, perdón, no sintáctica, una construcción semántica que es muy particular, dispositivo. Hay otra que me gusta mucho y es espía. ¿Tá? Son palabras que tienen, digamos, una contundencia en su manera, digamos, cuando las pronunciamos, que a mí me gusta mucho. Pero estoy completamente convencido que la palabra dispositivo y la palabra espía no tienen mucho que decir alrededor de la palabra madre o la palabra amor, que encierran un significado que es mucho más vasto, un significado que tiene ya una coherencia y una lógica absolutamente social. En esta medida, cuando un poeta es un novelista con pereza, pues lo que está justamente es eso, buscando justamente la palabra exacta, esa palabra que encierra muchos significados y que no se agota sencillamente, que no se agota simplemente en esa proyección sonora, en esa proyección lingüística, en esa proyección también sentimental o incluso racional. ¿Tá? La poesía es un fenómeno que se puede acomodar también, digamos, a lo que vienen a ser los géneros musicales, ¿no? La lírica,
¿sí? La ópera en sí misma es como algunos autores, filósofos, historiadores del arte han mencionado y han dicho que la ópera es la confluencia de todas las artes, ¿no? Porque tenemos lírica, que es poesía, tenemos canto, tenemos música, tenemos la composición musical, tenemos una historia que tiene algo de narrativo, pero que está, digamos, supeditada al desdoblamiento poético, tenemos una puesta en escena teatral, la gente está actuando. Entonces es una experiencia que de una manera muy particular podría llegar incluso a emular el cine. Pero la poesía en sí misma es una expresión que es completamente autónoma y no por eso hermética ni cerrada, sino que puede disparar hacia todos lados. Entonces podemos trabajar cualquier temática, ¿no? El lugar común nos hace pensar en la poesía que dice, oh mi amor hermosa, tan bella que estás como la tarde y el sol que recae sobre tus pechos, que brillan como si fueran arándanos recién caídos del árbol. Sí, romántica, ¿no? Pero también hay poesía oscura, hay poesía política, hay poesía erótica, hay poesía también absurda, ¿no? Cuando digo absurdo me refiero con asociaciones que son bien particulares, ¿no? Hay cantidades de movimientos poéticos, movimientos literarios en la historia de la humanidad que abanderan diferentes fórmulas de expresión, ¿no? Se me viene en este caso el surrealismo, ¿no? Aquel movimiento literario que surgió de la reunión de varios poetas y pintores, entre los cuales sobresalen, digamos, de pintores Salvador Dalí, en donde generaban unas imágenes dentro del lenguaje, unas imágenes poéticas, líricas y unas imágenes pictóricas que no tenían como mucha conexión y lo justifican a partir de la ensoñación, ¿no? De la vida onírica que todos los seres humanos eh, tenemos. Entonces generaban un poema que podría ser algo así como la luz entra por la ventana de mis ojos y se estaciona en el estómago para generar revoluciones en el supermercado que lleva el auto que llevas en tu cabeza. Estoy improvisando algo, pero es algo que aparentemente no tiene sentido, pero en el fondo también sí hay una estructura, ¿no? Y esa estructura es la que permite que el poema no solo tenga una proyección mucho más concreta, que sea como ¡pum! Un cross a la mandíbula de la persona que lo está leyendo, sino que también puede hacer de pronto una caricia, que también puede hacer una suerte de proyección con unas palabras que juntas no solo suenan muy bien, sino que tienen un sentido que se acerca a la totalidad. En esta medida, el poema en sí mismo es la totalidad, aunque es la unidad, es la totalidad. Pensemos en que está el poema acá y el lenguaje está acá. El poema puede entrar y salir del lenguaje, puede darle vueltas, puede subir, puede bajar, porque el poema tiene esa autonomía. El lenguaje está supeditado al poema porque el poema de alguna manera es el que crea el lenguaje al mancillarlo. El poema agarra el lenguaje y genera nuevas fórmulas de conexión dentro de él, genera nuevas fórmulas de sentido. El poema en sí mismo es revolucionario, el poema en sí mismo también es subversivo, porque lo que hace es justamente agarrar el lenguaje y buscarle todas sus infinitas combinaciones. Por eso es tan infinito. Sucede también con la música, ¿no? ¿Cuántos sonidos, cuántas melodías, cuántas construcciones rítmicas no conocemos y que probablemente nunca vayamos a conocer? O sea, es completamente inagotable y esa es la invitación que también tenemos dentro de la literatura y dentro de las artes en general. Encontrar un lenguaje artístico con el que uno se sienta identificado, identificada, lo que le permite a uno mismo es poder acrecentar y es poder agrandar, digamos, no solo su cosmovisión del mundo, sino también generar un proceso muchas veces espiritual, que es importante eh, resaltarlo. Dentro de la poesía hay también muchas cosas que hay que tener en cuenta también desde el punto de vista técnico, pero no son absolutamente excluyentes que se tengan que tener en cuenta, ¿no? Recordemos que en la historia de la humanidad pues van pasando diferentes tendencias, diferentes vanguardias y estas van generando nuevos modelos de interpretación de la realidad y de acercamiento a ella. Entonces, por ejemplo, en algún momento estuvieron de moda las rimas, ¿no?
todo lo que converso me sale en verso, lo sigo diciendo y me sigue saliendo, lo vuelvo a decir y me vuelve a salir. Esto no es un poema, pero es algo que rima, ¿no? El hip hop lo utiliza hoy un montón, el rap, ¿no? Acá te vengo entrando, improvisando con toda esta gente, acá te estoy cantando. Bueno, no soy rapero, pero genera ese tipo de rimas, pero de lo que se trata justamente ahí es de encontrar en la rima todas las posibilidades que tiene un tema para explotar, ¿no? Entonces el amor, vamos a hacer un rap del amor, vamos a hacer una poesía a propósito del amor. Está muy bueno, digamos, que podamos encontrar las metáforas más novedosas, ¿no? Una metáfora, ¿qué es? Una metáfora es como la idealización y la proyección, digamos, de una imagen que genera un paralelismo, una analogía, una similitud a algo que es real, que puede ser bello, que puede ser feo, pero incluso en la fealdad también hay belleza, lo dijo el gran Umberto Eco, el gran semiólogo italiano que murió hace unos años. Por ejemplo, la primera persona en la historia de la humanidad que comparó a la mujer con una rosa era un genio, absoluto genio. De ahí para adelante todas las personas que han comparado a la mujer con una rosa son personas que se están copiando de eso y se convierte eso en un lugar común. Entonces, volvemos, retomamos lo que les venía diciendo. Si agarramos el lenguaje y lo mancillamos, si agarramos el lenguaje y le damos 3, 5, 10, 12.000 vueltas, probablemente podamos encontrar otro tipo de comparaciones, ¿no? Que cuando sonríes no tienes dientes sino perlas. Las perlas son cosas muy preciadas, son cosas muy costosas que surgen del mar. Entonces le estás diciendo algo muy bello. Pero entonces es completamente inagotable, ¿me entienden? Porque también los dientes pueden ser témpanos de hielo en ese margen metafórico, porque también los dientes pueden ser dagas, ¿no? Haciendo una referencia muy naturalista, ¿no? Porque ¿cuál es la misión que tienen los dientes sino de morder, ¿no? Entonces ahí se genera ya una imagen que es directa, ¿no? Tenemos los dientes para lucirlos, pero los dientes también tienen esa carga poética que es corrosiva, que es violenta, ¿no? Que es, eh, digamos, hambrienta, ¿no? Utilizamos los dientes para eso, para comer, y cuando estamos comiendo, como que lo que hacemos es alimentarnos. Entonces podemos hacerlo también con los ojos. Tus ojos son dos faros que alumbran al infinito de la tarde enrojecida. Podemos generar cualquier cantidad de paralelismos con los ojos. Y no solo, digamos, también con cuestiones que tienen que ver con la apariencia física de las personas, sino también con la realidad. Al describir un evento grande, digamos, donde la sociedad va, por decir algo, la visita del Papa, ¿sí? O un partido de fútbol, o un concierto, ¿no? De lo que se trata justamente ahí es de poder encontrar cuáles son esas imágenes que nos permiten desdoblar esa sensibilidad y no caer en el lugar común, sino que podemos justamente dejarnos llevar también un poco por el tema de la observación. Los grandes poetas han sido no solo muy buenos en el tema de los sentimientos, digamos, muy emocionales, y cuando digo buenos, desde el punto de vista sentimental, me refiero como a esa posibilidad de dejar que la vida fluya con ese sentimentalismo, con esa emoción. Pero a la hora, digamos, de sentarse en el poema, también hay que buscar la manera de encontrar las conexiones que tienen las diferentes palabras, las diferentes escenas, las diferentes atmósferas que pretendemos transmitirle al lector. ¿Tá? Bueno, también, por ejemplo, están los sonetos, ¿no? Famosos, muy famosos están los sonetos de Shakespeare y de Quevedo, por ejemplo, ¿no? De Quevedo, por ejemplo, tiene sonetos demasiado divertidos, ¿no? Que a veces la gente piensa que la poesía es ese lugar en donde solo se hablan de cosas que son muy importantes y solemnes y donde no se puede utilizar la palabra mierda o la palabra o palabras soeces directamente, ¿no? Quevedo, Francisco de Quevedo, el gran poeta español, tiene sonetos al pedo y tiene sonetos al culo,
que es algo muy maravilloso y está absolutamente intelectualizado también, ¿no? Porque la poesía no es solo ese espacio en donde se están desdoblando el lenguaje más fino, sino que justamente dentro de la basura uno muchas veces también encuentra flores, ¿no? Y esas flores crecen de determinada manera. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. La poesía no es solo es para la madre, la poesía no es solo es para el amor, la poesía no solo es para una tarde bella y hermosa, un amanecer esplendoroso. La tarde también es para la mierda. Perdón, la poesía también es para la mierda, la poesía también es para el odio, la poesía también es para la guerra, la poesía también es para la muerte, para la violencia, la poesía también es para contemplar un vaso lleno de agua en la noche. La poesía también es para contemplar una vaca, un murciélago. La poesía tiene todos los temas y de lo que se trata justamente es de poder encontrar esas temáticas y esas maneras de relacionar con la realidad, los temas y la poesía, ese triángulo, ¿no? La realidad, la poesía y el tema. De ahí, esto no implica que estemos encerrados, por el contrario, lo que hace es repotencializar porque multiplica, digamos, el lenguaje. ¿Tá? Bueno, tengo acá algunos poemas que quiero compartir con ustedes para mostrar de alguna manera como esa universalidad y esa posibilidad que se abre. ¿tá? Acá tengo un librito que se llama Manifiesto Punk Tercermundista y otras blasfemias de un escritor que ya murió en Medellín, Giovanni Oquendo. Voy a leer un poema muy corto para que también nos demos cuenta de esas posibilidades que se abren poéticamente. Se llama Instinto. Al abrir los ojos, por vez primera, no logramos apreciar la magnitud de nuestro error. Más aún, cuando iniciamos a llorar, percibimos casi por instinto el dolor que nos conducirá hasta la muerte. Es un poema oscuro, es un poema que tiene como unas ínfulas muy desgarradoras, un poema de angustia, ¿no? O sea, como que no hay posibilidad de salir del dolor, ¿no? Incluso del fracaso. Nacemos para morir. Morir es un fracaso. Nacemos y ya tenemos todo lo que estamos viendo disponible para nosotros, pero todo eso que está disponible también de alguna manera nos acecha y nos rechaza. Es un poema muy, muy doloroso. ¿Tá? También, por ejemplo, hay otro, ¿no? Hospital mental del universo. Lluvia de sapos y monedas, provocando coaliciones, haciendo dirigir los carros hacia las personas y sus construcciones. Caos, caos y desorden por todas partes. Te pido esta vez observes el fondo de tu alma si es que crees que posees alguna. Mírate frente al espejo por un largo y prolongado rato. Búscate a ti mismo, trasciende tu imagen, esa fachada que ridículamente sostienes con tal desparpajo. Un perro queriendo morder su propia cola, un círculo vicioso que parece no tener fin. El desprecio, la acción, la angustia y el placer nos encontramos en igual condición. Aquí, en el hospital mental del universo, llamado la Tierra, ¿a ti te gusta hacer? ¿Cuáles son tus neurosis? ¿Qué patología te aburre? El espejo espera. Lluvia de sapos y cerebros. El piso es liso y pegajoso, como una alfombra de excrementos. Caminas descalzo y desnudo, tiritando de miedo y de frío, con tu esquelética figura, en medio de una multitud de desdichados, directo hacia las duchas de los baños de este manicomio, bautizados con el bello y musical nombre de las cámaras de gas, que se erigen como altares de sacrificios y templos de adoración. Sigue como con ese nihilismo exacerbado, ¿no? Giovanni Oquendo en su manifiesto punk tercermundista sigue como mostrándonos esa desolación, como esa imposibilidad de salir de nosotros mismos, ¿no? Estar encadenados a algo, en ese caso, estar encadenados a una enfermedad mental, a algo psiquiátrico, ¿no? Todos estamos encadenados también de alguna forma a la ciudad. Y la poesía, en el caso de Giovanni Oquendo, se presentó como una forma de liberación en un contexto en el que el terror del narcotráfico, el terror de los grupos paramilitares, el terror de las guerrillas, en una Medellín, en una ciudad que fue una burbuja de violencia en los años 80 y 90, que es cuando él escribe este libro, le sirve para poder sublimar y para poder encontrar un poco de sentido y de decoro entre tanta destrucción.
Bueno, acá tengo también un librito que se llama Casi Obsceno, del gran poeta colombiano, caribeño, costeño, de Cereté, Córdoba, Raúl Gómez Hattin, ¿no? Raúl Gómez Hattin tiene una anécdota muy curiosa y es la muerte de él. Él murió atropellado por un auto. Él vino a estudiar Derecho a la Universidad Externado, acá en Bogotá, y él, ya lo último, era una persona que estaba delirando un montón y le tenía un pasatiempo y era torear, salir como torero y torear los autos y las motos, ¿no? Entonces un día murió atropellado, nadie sabe si se suicidó, nadie sabe si fue realmente un accidente. Bueno, voy a leer acá un par de poemitas del gran Raúl Gómez Hattin. Este se llama Quizá el último vuelo. Semeja un pedazo de cielo desgajado, atravesando el cielo, impulsado por la onda del dios de los pájaros, pájaro borracho de nísperos y de sol, pájaro fugitivo de los venenos industriales, no cantas pero vuelas más que el viento, azulejo, pájaro azul y gris violeta, escondido en la afinidad del color del infinito y su nostalgia. Es un poema, una poesía mucho más sensitiva, ¿no? Que apela también a la descripción de la naturaleza, de los pájaros y genera metáforas en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un pájaro sea pájaro? Que puede volar, cosa que nosotros no podemos hacer. Entonces un pájaro se convierte en un leitmotiv, se convierte en un motivo dentro de la poesía para generar diferentes metáforas de la libertad, ¿no? El pájaro vuela a donde quiere, no le piden pasaporte, no tiene un pájaro puede migrar desde Alaska hasta el sur del continente en la Patagonia. Entonces es esa libertad, que es una libertad también política, que es una libertad también social, a la que hace de alguna manera referencia. Y al final nos habla de la nostalgia, como la nostalgia, como si el autor en algún momento hubiera podido volar, pero nunca más pudo hacerlo, ¿no? Acá tenemos otro que se llama Un asesino. Camina como arrastrando su sombra. No mira a nadie ni nadie lo mira. Hay un vacío a su alrededor, como una hacha levantada. Salió hace unas semanas de la cárcel. Lo declararon inocente unos jueces venales. Fue a visitar a los viejos amigos, y estos le cerraron las puertas en la cara, y así todo el mundo. Hay un cerco de púas en torno de Carlos, el parricida, ¿no? Eh, es un poema bien particular porque el parricida es la persona que mata al padre, ¿no? Entonces muestra también cómo la sociedad se cierra frente a esa posibilidad, ¿no? Frente a cómo la gente se cierra frente a ese tabú que es matar al padre o matar a la madre, que es algo que tiene una, digamos, reiteración muy particular, tanto en la cultura griega, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace Raúl Gómez Hattin es también por medio de un lenguaje elaborado, con palabras que son un poco más rimbombantes que las que utilizaba Giovanni Oquendo, es justamente entrar a mostrar la belleza del lenguaje desde otro punto de vista, pero también con un tema social, ¿no? El aislamiento, la soledad que tiene este asesino que salió de la cárcel y que muy seguramente si hubiera salido por robar, si hubiera salido por matar a otra persona que no hubiera sido su padre, no hubiera estado condenado a ese ostracismo, ¿no? También nos dice, como bueno, sale de la cárcel, un lugar en el que estaba completamente confinado, encerrado, y llega a la realidad y en la realidad se encuentra con exactamente lo mismo. ¿Qué sentido tiene? Es muy filosófico también, digamos, ese poema de Raúl Gómez Hattin. Tengo acá también a Rodolfo Fogwill, poesía completa de Rodolfo Fogwill. Rodolfo Fogwill es uno de los grandes escritores argentinos, murió hace relativamente pocos años, 6, 7 años, y bueno, es más conocido por sus novelas, pero bueno, es un gran poeta. Acabo de leer un par de poemas. Reconocimiento de un anciano poeta. Urde un proyecto íntimo de conmover y no puede explicar ni atribuir a algo su voluntad de conmover, de restaurar dentro de sí un orden al que llamó inestable e imaginó perdido, mientras juega la chance de que nunca existió ese orden. Fogwill es un poeta más experimental, ¿no? Si bien Giovanni Oquendo es más oscuro y alude, digamos, a temáticas urbanas, ¿sí? Y Raúl Gómez Hattin alude un poco más a temáticas naturales, de la naturaleza, a metáforas un poco más construidas alrededor del sentimiento de una brisa, el sentimiento de una tarde, ¿sí? Con ese sentido social que le poníamos en Fogwill.
hay más experimentación con el lenguaje, es más profundo, ¿no? Es más profundo desde el punto de vista epistemológico. Y cuando digo epistemológico me refiero a esa manera que tenemos de conocer la realidad, de acercarnos a la realidad. No son mejores poetas unos que otros, son diferentes tipos de poesía que aluden exactamente al mismo fin, que es el de la expresión, ¿no? Tenemos acá, voy a leer otro poeta, otro poema de Fogwill, un poco más corto, que escribe poemas bastante largos. Acá, el relato de un sueño. Nado en ese agujero, el frío se sube, la oscuridad que viene limitan el plano de mis movimientos, y un tiempo apenas disponible para funciones vitales. Pulo un proyecto íntimo de conmover y me dispongo a oír una voz parecida a la mía. Bueno, también tenemos a mujeres poetas que generan también otro tipo de conexión alrededor de la poesía. No quiero decir más racional ni más sensitiva, sino que de alguna manera hay mujeres poetas que pueden llegar a ser sumamente superiores a la poesía muchas veces masculina. Y eso es algo que yo defiendo totalmente. Vamos a leer un poema de María Mercedes Carranza, poeta colombiana que murió hace algunos años. Este poema se llama De Boyacá en los campos. Allí, sentado, de pie, a caballo, en bronce, en mármol, llovido por las gracias de las palomas y llovido también por la lluvia, en cada pueblo, en toda plaza, cabildo y alcaldía estás tú. Marchas militares con coroneles que llevan y traen flores, discursos, poemas, y en sus retratos el porte de un general que más que charreteras lucía un callo en cada nalga, de tanto cabalgar por estas tierras, y más que un físico a lo galán de Hollywood, tenía el ademán mestizo de una batalla perdida, centenarios de tu primer diente y de tu última sonrisa, cofradías de damas adoradoras, y hasta guerras estallan, por disputarse un gesto tuyo. Los niños te imitan con el caballo de madera y la espalda de mentira. Te han llenado la boca de paja, Simón. Te han vuelto estatua, medalla, estampilla y hasta billete de banco, porque no todos los ríos van a dar a la mar. Algunos terminan en las academias, en los pergaminos, en los marcos dorados, lo que también es el morir. Pero, y si de pronto, y si quizás, y si a lo mejor, y si acaso, y si tal vez algún día te sacudes la lluvia, los laureles y tanto polvo, ¿quién quita? Un poema a Simón Bolívar. Es bellísimo, absolutamente bello, digamos, en la manera como presenta al general años, muchos años después de su muerte, ¿no? Es como una remembranza de un general en donde también lo pone de una manera melancólica y nostálgica, donde decir, te has convertido en esto, te has convertido en una estampilla, te has convertido en el rostro visible de un billete de tal denominación, te has convertido en una imagen pegada y ya no tiene mucho sentido esto. Quizás si te pudieras deshacer de todo eso podría ser diferente. ¿Quién quita? María Mercedes Carranza. Tenemos también acá un poema de una poeta colombiana, bogotana, que se llama Gloria Susana Esquivel. Ella es muy joven, ella debe tener 30 o pasados los 30 años y escribe poesía de este calibre. Tarde de domingo en el Museo de Historia Natural. Vi elefantes marinos meditando, suspendidos sobre el vidrio como monjas místicas. Contemplé sus vientres como si de ellos se descolgara el cielo. Vi mariposas convirtiéndose en orejas. Libaban partículas tóxicas mientras descamaban el contorno de sus alas. Un hombre cantaba. Las mariposas son peligrosas. No te confundas con su belleza. Vi al sol morir por dentro. En esa explosión fui supernova extinta. Descreí ser 14% polvo de estrellas. Una anémona se extendió sobre las cabezas, sus tentáculos, los noodles que comimos en un restaurante Thai cerca del museo. El cielo, querido Frank, seguía despejado. Un poema mucho más urbano, ¿no? Un poema también que tiene ciertas cuestiones críticas y asociaciones muy particulares, ¿no? Una anémona se extendió sobre las cabezas, ¿sí? Vi al sol morir por dentro, alusiones, digamos, en extremo experimentales, pero que tienen un sentido. Nada más
la imagen de las mariposas que son peligrosas y no te confundas con su belleza. Va en detrimento de esa idea general que tienen las personas alrededor de las mariposas, que son bellísimas, que son hermosas, que son indefensas. Dentro del poema, la mariposa adquiere un símbolo y ese símbolo es el que lo pretende desplegar después, cuando, por ejemplo, dice, creí ser 14% polvo de estrellas. Ese 14 no pudo haber sido un 19, no pudo haber sido un 7%. Ese 14% tiene un sentido. Y eso es lo que defiende al final, ¿no? Sus tentáculos, los noodles que comimos en un restaurante Thai. Se está refiriendo directamente a la anémona que recién estaba puesta sobre sus cabezas, como absorbiendo los pensamientos o incluso los sentimientos. Esto de Gloria Susana Esquivel, poeta bogotana. Y por último vamos a leer un poema, Soledades, de la escritora bogotana y poeta Piedad Córdoba, señora que vive hoy por hoy, tiene un libro bellísimo sobre una historia muy particular sobre el suicidio de su hijo, ¿no? Y se llama Lo que no tiene nombre, completamente recomendado, está ahí a medio camino entre la ficción y la no ficción. Soledades, Piedad Bonet. Exacto y cotidiano. El cielo se derrama como un oscuro vino. Se agazapa a dormir en los zaguanes, endurece los patios, los postigos, enciende las pupilas de los gatos. En las mezquinas calles minuciosos golpean los pasos de la frágil solterona, que sabe que no hay luz en su ventana. En el aire hay olor a col hervida, y detrás de la ropa que aporrea la piedra un canto de mujer abre la noche. Es la hora en que el joven travesti se acomoda los senos frente al espejo roto de la cómoda, y una muchacha ensaya otro peinado, y echa esmalte en el hueco de sus medias de seda. Abre la viuda del closet y llora con urgencia entre trajes marrón y olor a naftalina, y un pubis fresco y unos muslos blancos salen del maletín del agente viajero. Un alboroto de ollas revuelca la cocina del restaurante donde un viejo duerme contra el sucio papel de mariposas, mientras como una red sin agujeros nos envuelve la noche por los cuatro costados. Piedad Bonet, también un poema que sucede, digamos, en las noches, ¿no? Es la hora en la que el joven travesti se acomoda los senos frente al espejo roto de la cómoda. Bueno, les quiero enviar un saludo. Lamento cortar así, pero bueno, es una cuestión de tiempo. Y espero se animen a escribir poesía. Es un buen momento también para hacerlo porque estamos más tiempo con nuestros seres queridos en nuestra casa. Tenemos un poco más de tiempo para reflexionar, para pensar. Sé que el trabajo muchas veces como que nos aplasta desde casa, pero bueno, podemos sacar el tiempo para explorar este tipo de cosas que también nos permiten sobrellevar un poco el tedio o la frustración para muchos que es estar en casa, confinados. Les mando un saludo muy especial y bueno, nos vemos en una próxima entrada.